Buenas, bienvenidos una semana más. Se nota que estamos a las puertas de la selectividad porque nos han hecho llegar bastantes dudas sobre algunos ejercicios de selectividad. Vamos a empezar con uno en concreto de matemáticas, que es de optimización de funciones, que han coincidido varios alumnos, y dice lo siguiente: una familia desea acotar una zona rectangular en el jardín de su casa para dedicarlo al cultivo ecológico. Para ello se dispone de 96 metros de valla, es decir, me están dando el perímetro, ¿vale? Si el perímetro que tengo disponible de valla, en este caso, vamos apuntando aquí los datos, me dice que el perímetro que tengo de valla disponible es 96 metros, ¿vale? Entonces, y necesito una apertura de unos 4 metros laterales para instalar una puerta, ¿vale? Dice, determina las dimensiones de la zona rectangular de área máxima, es decir, que la función que vamos a optimizar tiene que ser máxima. Vale. Bueno, me ha dicho rectangular, hacemos aquí el dibujito, vamos a poner aquí la apertura, ¿vale? Yo voy a llamar a esta zona, la llamo X, esta también la vamos a llamar X, a la altura del rectángulo la vamos a llamar Y, y esto de aquí será Y menos los 4 metros que me dicen que tiene que tener de apertura la puerta, ¿vale? Vale, con el dibujito vamos a intentar buscar la función que relaciona las variables para después ponerla en el área máxima, que es la función que tenemos que optimizar. Entonces el perímetro, que os recuerdo que ya tendréis que saber lo que es la suma de todos los lados que tenemos disponibles, en este caso será 2x, x más y menos 4, y esto tiene que ser igual a 96. Vamos a intentar simplificar un poco aquí, así que vamos a tener aquí 2x más 2y igual a 100, porque paso este menos 4 a estarla sumando. Vamos a intentar simplificar todo lo que podamos. El truco de optimización es intentar simplificar todo lo que podamos, ¿vale? Es decir, de principio, es decir, que aquí va a ser x más y igual a 50, ¿vale? Y esta es la función que me va a relacionar las variables. Ahora me preguntan por el área. En este caso es fácil, es el área de un rectángulo, es decir, x por la y, ¿vale? No tenéis que tener en cuenta la apertura, simplemente hacéis x por y porque es el área de este rectángulo, ¿vale? Porque la apertura ya la hemos incluido aquí en la función que relaciona. Entonces ahora lo que hacemos es despejamos de aquí, por ejemplo, la y, pues despejar también la x y sustituimos aquí. ¿Vale? Y esa sería mi función a optimizar. Si os veis de cuenta, lo más complicado en este caso es plantear el problema, intentar buscar la función que relaciona las variables, simplificamos al máximo, es muy importante el ejercicio de optimización de funciones, y simplificando a medida que vamos avanzando. Incluso aquí, ¿vale? Aquí no podemos simplificar nada, pero es más fácil hacer la derivada, en este caso de una resta, que hacer la derivada de una multiplicación. Entonces vamos a multiplicar, ¿vale? Esta sería la función que vamos a derivar, ¿vale? Derivamos esto, es decir, indicamos que hacemos la derivada de 50x sería 50. Para los alumnos que no son de segundo de bachillerato, que no estén para la selectividad, si queréis que explique más tranquilamente las derivadas, ya sabéis, ahí tenéis el email del programa o el código del Classroom, que ya hay bastantes alumnos. De hecho, esta duda nos ha llegado a través del Classroom, ¿vale? Hacemos la derivada de 50x, que es 50, y la derivada de x al cuadrado, que es menos 2x, ¿vale? Esa sería la derivada. Vale, como me preguntan área máxima, lo primero que tenemos que averiguar es el punto crítico, ¿vale? O en este caso el máximo o el mínimo.
¿Cuál es la condición de que sea máximo o mínimo? Pues lo que tenemos que hacer es que la derivada la igualamos a 0. Es la condición de máximo o mínimo, es decir, que la primera derivada se anula. Es decir, en este caso tenemos que 50 menos 2x igual a 0. Es decir, está claro que la x tiene que valer 25. Y ahora, ¿cómo sabemos que es máximo o cómo sabemos que es mínimo? Lo más sencillo, selectividad, para que no andéis haciendo signos en la primera derivada cuando crece o decrece, lo más sencillo es llegar hasta la segunda derivada. ¿Vale? Si hacemos la segunda derivada de esto, me va a quedar menos 2. Así que para cualquier valor de x, me queda que la segunda derivada es negativa. Cuando la segunda derivada me queda negativa, implica que tenemos un máximo. Aquí siempre queda negativa, pero vamos, imaginaos que nos fuera a quedar un ejemplo, vamos a ponerlo aquí para no liarnos, y ahora lo borramos, que me fuera a quedar que la segunda derivada fuera sido menos 2x, ¿vale? Sustituimos la x aquí, ¿vale? En este caso sería menos 50, si queda negativo es máximo y si queda positivo es mínimo, ¿vale? Os digo que es más sencillo hacer la segunda derivada y comprobar ese signo que estudiar el crecimiento o el decrecimiento, ¿vale? Bueno, entonces ya sabemos que para cualquier valor de x es máximo. Y ahora que tenemos la x, pues calculamos la y de la función que relacionaba las variables. En este caso la y va a quedar 50 menos 25, es decir, 25. Básicamente es un cuadrado, ¿vale? Quitando la apertura sería un cuadrado, ¿vale? Es decir, que en selectividad, aparte de poner los datos de x y y, yo aconsejo que pongáis los datos después. Aquí esto sería 25, 25, 25 y esto 25 menos 4 que nos va a quedar 16, ¿vale? Os lo aconsejo, ¿vale? Porque es muy importante que remarquéis bien las soluciones en selectividad y vais explicando cada uno de los pasitos que vais dando, es decir, igualamos a 0 porque es la condición de máximo o mínimo, ¿vale? Todo esto es importante que lo pongáis en selectividad, ¿vale? Aparte de, como veis, el ejercicio es muy sencillo, simplemente, bueno, ir planteando, pues este es el perímetro que es la suma de los lados, que va a ser la función que relaciona variables, la función a optimizar es esta, ¿vale? Como he dicho al principio, ir simplificando desde el principio es muy importante, porque si no simplificamos, pues nos va a quedar algo muy grande de derivar o nos vamos a liar con los cálculos, ¿vale? Entonces yo siempre aconsejo que vayáis simplificando a medida que vayáis haciendo el ejercicio para que os vaya quedando muy simple, ¿vale? Y nada, este era el ejercicio que nos han mandado concretos dos alumnos que explicara, ¿vale? Y hasta aquí la optimización, espero que os haya quedado claro. Ya sabéis, función que relaciona, la función que queremos optimizar, aplicamos la condición de máximo y mínimo y después hacemos la segunda derivada para ver si es máximo y mínimo, ¿vale? Hasta aquí el ejercicio de optimización y ahora seguimos con más contenido en el profesor de ciencia. Seguimos ahora con un problema también de selectividad, en este caso un problema de física, ¿vale? Nos ha hecho llegar un alumno que explicará lo que es la parte del problema de un ejercicio, ¿vale? En este caso el problema dice, vais a tener el enunciado, dice una espiral rectangular como la de la figura es esta, ¿vale? Es una varilla en forma de U, ¿vale? Y aquí tiene otra varilla que es móvil, que se mueve con una velocidad. La velocidad nos la dan, que es una velocidad constante de... ¿Vale? Se encuentra sumergido dentro de un campo magnético que va hacia adentro de la pizarra, por eso pongo la X, ¿vale? Aquí iría el campo. ¿Vale? El campo nos lo dan, que es 0,8 Tesla, y nos piden concretamente que calculemos la fuerza electromotriz inducida
sobre la varilla y la intensidad y el sentido de la corriente de la espira, en el caso que tuviera una resistencia de 0,2 ohmios, ¿vale? Ya en su día hicimos uno muy parecido en modo teórico, ¿vale? Y ahora lo hacemos en modo práctico con la API, ¿vale? Nos la manda a través de Classroom, bajo hincapié, ahí tenéis el email del programa, cualquier duda que tengáis, pues a través del email, o tenéis el Classroom, que ya hay bastantes alumnos unidos, ¿vale? Seguimos con el problema, ¿vale? Para calcular la fuerza electromotriz inducida, ¿vale? Esto es importante que en selectividad, ¿vale?, vayáis nombrando la ley, y en este caso, para calcular la fuerza electromotriz inducida, ¿qué nos hace falta? Vale, lo primero que nos hace falta es definir lo que es el flujo magnético, ¿vale? Lo decimos tal cual en selectividad. El flujo magnético se define como el campo por la superficie, ¿vale?, por el coseno del ángulo que forma tanto lo que es el campo magnético como el vector superficie, que es el vector normal del plano. Es decir, que en este caso el ángulo que forma sería 0, es decir, que esto sería 1. Vale, entonces el flujo en este caso será V por la superficie, ¿vale? Y os recuerdo que el flujo magnético se mide en Weber, ¿vale? Es decir, es importante poner también las unidades de, en este caso, el flujo, ¿vale? Es decir, de todas las magnitudes, ya sea en este caso porque es inducción, pero si es gravitatorio, si es eléctrico, siempre poner las unidades, ¿vale? Y la ley que estamos utilizando, en este caso, el flujo no es una ley, sino que lo definimos tal cual, ¿vale? Vale, y para calcular la fuerza electromotriz inducida, vamos a utilizar la ley de Henry, Faraday and Lenz, ¿vale? El alumno me preguntaba en concreto si tenía que definir la ley. No tenéis que definirla, enrollaros mucho, simplemente la definís. ¿Cómo? Pues ponéis lo que es la fuerza electromotriz inducida, es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Vale? ¿Qué significa esta ley? La explicamos un poquito, ¿vale? Que cuando hay variación de flujo, lo que es en este caso el conductor, que es la varilla, ¿vale?, creará una corriente inducida, ¿vale?, de tal forma de que se oponga a esa variación de flujo, ¿vale? Esa variación de flujo, si va aumentando, tendremos que crear una corriente inducida de tal forma que cree un campo magnético inducido que contrarreste ese aumento. ¿Qué significa eso? Que en este caso, a medida que esto se va a ir desplazando para acá, cada vez va a entrar más líneas de campo magnético en nuestra superficie, ¿vale? Por lo tanto, el flujo va a aumentar y se va a crear una corriente inducida, que ahora veremos el sentido, de hecho nos lo preguntan, de esa corriente inducida y dónde iría el campo magnético inducido, ¿vale? Es decir, que lo que hace la ley de Henry and Faraday es crear una corriente inducida para contrarrestar el aumento o la disminución de flujo, ¿vale? En este caso, como esto seguirá para acá, en ningún momento me dice que retroceda, entiendo que el flujo aumenta, ¿vale?, y tendrá que crear una corriente inducida que contrarreste ese aumento. Vale. Una que hemos definido las leyes que usamos, procedemos a poner los números, ¿vale? En este caso tenemos que el campo es 0,8, ¿vale? Y la superficie, este lado me lo dan, ¿vale?, que es, mira lo que nos lo he apuntado, es 15 centímetros, sí, 0,15, ¿vale?, vamos a ponerlo en metros. Y esto de aquí lo vamos a llamar lo X, ¿vale? Es decir, que esto va a ser L por X, ¿vale? Donde X sigue un movimiento rectilíneo uniforme. Todo esto lo tenéis que explicar, ¿vale? Movimiento rectilíneo uniforme donde esto será la velocidad por el tiempo. Fijaos que aquí estamos en el caso que ya explicamos en su día, donde cambiaba la superficie, ¿vale? Es decir, que en este caso lo que cambia, y lo tenemos aquí indicado, en función del tiempo, lo que cambia, ¿qué es? Pues está claro que lo que cambia es la superficie, que es lo que va a hacer que aumente el flujo, y lo que hará que la corriente inducida aparezca, perdón, que a lo que hará que
a través de la ley de Henry Faraday aparezca la fuerza electromotriz inducida, que no es más que una corriente inducida, ¿vale? Vale. Una que tenemos ya el flujo, ¿vale? Lo ponemos las unidades, Weber, ¿vale? Permitidme que, para que lo entendáis mejor, voy a poner flujo aquí como B y la S que lo hemos definido como L por X o LVT, ¿vale? De tal forma de que ahora, a la hora de hacer la fuerza electromotriz inducida y a la hora de hacer la derivada, tengamos como forma general, ¿vale? Yo le aconsejo incluso que lo hagáis con letras y a última hora pongáis los números. Os equivocáis menos, ¿vale? Y queda más elegante de cara al examen de selectividad. Entonces, como ahora tenemos que hacer la derivada de esto, y lo único que cambia, si os fijáis, esto es como si fuera un número multiplicado por x, que lo hemos visto hace poco en matemáticas, es decir, en el ejercicio anterior. Es decir, que prácticamente al hacer la derivada de esto, es como si fuera la derivada de 2x, es decir, que va a ser 2. Entonces aquí esto va a ser esto, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que como el flujo vaya aumentando, la corriente inducida se va a oponer de forma negativa a ese aumento de flujo, ¿vale? Ahora lo veremos ahí en el dibujo. Una vez tenemos hecho la derivada, si queréis ponemos los datos, es decir, que esto sería menos 0,8, la longitud que es 0,15 y la velocidad que nos daban que era 0,12, ¿vale? Y aunque se llame fuerza electromotriz inducida, la unidad es voltio porque es diferencia de potencial, ¿vale? Es decir, que esto se mide en voltios, ¿vale? Esto, si yo no me equivoco mal, que lo tengo aquí calculado, me queda menos 0,014, ¿vale? Puedes simplificarlo a, no pongáis 2 unidades, ¿vale? Porque si no va a variar mucho, ¿vale? Entonces, si lo queréis simplificar a la tercera, ¿vale? O ponemos los resultados que me quede, ¿vale? Yo aconsejo que entre más decimales pongáis, en este caso, como es tan pequeño, va a ser más exacto el resultado después, ¿vale? ¿Qué significa este resultado? Aunque no me lo piden, lo explico por si lo pidieran de forma teórica. No va a ser más que una gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo, y si veis es una función negativa constante, ¿vale? Es decir, que la corriente inducida va a ser constante, ¿vale? Es decir, mira que esto se desplace, se va a mantener constante en el tiempo, ¿vale? Es decir, que siempre va a tener la misma o el mismo sentido, ¿vale? En este caso. Vale, una vez que lo tenemos calculado, entonces me preguntaban por el valor, ¿vale? Entonces, para calcular esa corriente inducida, utilizamos la ley de Ohm, ¿vale? ¿Qué nos decía la ley de Ohm? Que la intensidad, perdón, V es igual a la intensidad por R, ¿vale? Es decir, que en este caso la corriente inducida que crea nuestra espira, o en este caso nuestro conductor, será la fuerza electromotriz inducida entre la resistencia que nos dan. En este caso, si yo no me equivoco mal, importante, aunque esto me haya salido negativo, aquí lo ponemos en valor absoluto, porque ahora el sentido lo vamos a poner allí, ¿vale? Entonces lo ponemos 0,0144 entre la resistencia que era 0,2. Y ahí me queda 0,072 amperios, ¿vale? Os recuerdo que esto se mide en amperios, que es la unidad de la corriente, ¿vale? Y ahora vamos a ver sentido, que era un poco más complicado, que la mayoría de los alumnos fallan, ¿vale? Vale. Hemos dicho que el campo magnético lo hemos puesto hacia adentro, ¿vale? Como el flujo aumenta, nuestro conductor, que en este caso es esta esfera de aquí adentro, va a crear una corriente inducida, de tal forma que el campo magnético inducido salga de la pizarra. Es decir, ¿por qué sale de la pizarra? Porque a medida que voy para allá, cada vez entran más líneas hacia adentro. Entonces tiene que crear un campo inducido hacia afuera que contrarreste ese aumento, ¿vale? Es decir, que el campo inducido
Voy a poner aquí B inducido, es importante que lo indiquéis en selectividad, sale hacia afuera de la pizarra y en vuestro caso pondréis hacia afuera del papel, ¿vale? Entonces, ¿cómo indico ahora el sentido de mi corriente inducida? La regla de la mano derecha, ¿vale? Que ya lo explicamos en su día, en este caso para un hilo conductor, ¿vale? Yo siempre aconsejo que os fijéis en un tramo, es decir, no os fijéis la espira total, ¿vale? Y después, fijándonos en un tramo, después lo vamos desplazando hacia los siguientes tramos, ¿vale? Como el campo inducido lo hemos puesto hacia afuera, os recuerdo que la yemita indicaba hacia afuera, ¿vale? Así que abrazamos en este caso la parte de abajo, así como si lo abrazáramos y saliera para acá, y la corriente inducida me sale en este caso hacia aquí, ¿vale? Y si lo vamos haciendo en cada una de las varillas, ¿vale? Me sale que tiene sentido antihorario, ¿vale? Es decir, que en este caso nuestro conductor, que es este trozo y la varilla, va a crear una corriente inducida antihoraria, que la tenemos aquí calculada, ¿vale? De tal forma de que crea un campo magnético inducido hacia afuera para contrarrestar ese aumento de flujo, ¿vale? Es importante, ¿vale? Regla de la mano derecha, nos situamos aquí, como el campo inducido sabemos que tiene que ir hacia afuera, abrazamos los hilos y nos va a salir siempre antihoraria, ¿vale? Es decir, que la corriente inducida la indicáis, yo no tengo aquí más colores, pero es bueno que lo indiquéis en selectividad, ¿vale? Y después aquí también lo expliquéis, es decir, que la corriente inducida, ¿vale? Es sentido antihorario, ¿vale? ¿Vale? Para que el que os corrija el examen le quede claro, ¿vale? Es decir, lo que estáis haciendo, ¿vale? Es decir, yo siempre aconsejo que lo calculéis numéricamente, incluso primero que lo dejéis con letras, sé que os gusta poco, ¿vale? Es un consejo particular, ¿vale? Y una vez que lo tengáis, le metéis los números, ¿vale? Después calculáis la corriente inducida a través de la ley de Ohm, ¿vale? No hace falta que defináis la ley de Ohm, simplemente pongáis, utilizo la ley de Ohm, ¿vale? Que es esta, voltaje, intensidad y la resistencia, la calculamos numéricamente y después, ya os digo, con la regla de la mano derecha, calculamos el sentido de la corriente inducida. Y hasta aquí el problema de física que nos haya llevado a traer Classroom, ya sabéis. Si tenéis más dudas, tenéis el email del programa y el código del Classroom. Y ahora seguimos con más contenido aquí en el Profesor de Ciencia. Hasta aquí hoy el programa de hoy, donde hemos resuelto, se nota que está la selectividad a la vuelta de la esquina, hemos resuelto dos problemas de selectividad, uno de optimización de funciones y otro de inducción magnética de física. Mucha suerte a todos los alumnos que tenéis selectividad dentro de una semana y hasta aquí el programa de hoy.